si es que no lo tienen a la mano, pues después compararlo, ¿no? Entonces, les voy a proyectar ese primer examen. En la pregunta número 1, ¿y la pregunta número 1? En el inciso A, más bien. Ahí la mayoría no me puso el por qué y yo les dije el por qué. Inclusive podían contestar el examen de diversas maneras. En un momento dado, para escoger la variable y, pues es la variable con mayor variación. Pero si tienen que más o menos son las mismas, pues es indistinto que escojan X y que escojan Y. Pueden escoger cualquiera de las dos. Pero se recomienda escoger Y o con la mayor variación, y se los dije, o que sea cuestiones monetarias. Si es de cuestiones monetarias, pues deben de llamarle Y, de preferencia, o que sea la que tiene mayor variación. Esos son los dos criterios para saber escoger entre una variable y otra. Pero si alguien de ustedes, creo que nadie lo hizo, pero si alguien de ustedes me hubiera llamado X al monto de inversión en millones de pesos, Y al número de inversionistas, dándome como por qué que el número de inversionistas tiene mayor variación, hubiera sido correcto también, de las dos maneras. Pero todos me ponían cosas como que la variable Y es la variable dependiente y la variable X es la variable independiente. Por eso le llamé X y por eso le llamé Y. Pues no, eso no tiene nada que ver. Entonces no es un criterio para decir cuál es la dependiente y cuál es la independiente. El criterio para decidir cuál le llamo X y cuál le llamo Y, uno es la que tenga mayor variación va a ser X, va a ser Y. Y la que hable de dinero o de cuestiones monetarias, también la puedo considerar como Y. Entonces, esos son los dos criterios que pueden utilizar para llamarle a una variable X o una variable Y. Pero les vuelvo a repetir, podían escogerla al revés. Aquí no les convenía escogerla al revés, puesto que una pregunta más adelante, también me piden el valor de Y con respecto a un valor de X. Entonces, si la escogen al revés, pues tendrían que hacer las dos regresiones, una en el inciso que corresponde, en el C, y otra en el otro inciso de X sobre Y. Entonces, también esa podría ser un porqué, porque podrían argumentar el porqué, porque más adelante se pregunta el valor de Y con respecto al valor de X, y para no hacer otra vez la regresión, se escoge para mayor facilidad, pues X como el número de inversionistas y Y como el monto de inversión en millones de pesos. Entonces, esa es para la pregunta número 1, que la gran mayoría sacó un medio porque sí me definió cuál es X y cuál es Y, pero no me pusieron un por qué. Hubo quien, contaditos, no recuerdo cuántos, alrededor de unos 8 o 10 más o menos, que sí me pusieron un por qué, y son los que tienen los 10 puntos, ¿no? Pero para los demás, pues esa es la explicación de definir cuál es X y cuál es Y. En el inciso número 2, que dice que es Maestro, disculpe, ¿está proyectando el examen? Sí, según yo sí. ¿No? No, profe, Bueno, en mi caso yo no lo a mí veo. no me... Ok. Ajá, nada más me aparece su carpeta de archivos. ¿Ya? ¿Ya aparece? ¿Ya aparece? A mí ya. Ya, maestro. Ok. Entonces, en el Ya, inciso maestro. A, en la mayoría X era el número de inversionistas y Y el monto de inversión en millones de pesos. ¿El por qué? Porque Y habla de inversiones en millones de pesos, por eso escoger Y como tal. Y la otra es que aquí, por ejemplo, X varía de 3 hasta 11, que es una variación de 8, y Y varía de 5 hasta 10.5. Inclusive aquí
si me hubieran puesto como argumento que tiene mayor variación, la que tiene mayor variación hubiera sido X. O sea, hubiera sido lo correcto escoger X en vez de escoger el número de inversionistas como Y, porque tiene mayor variación, si ese hubiese sido su argumento. Pero con el argumento de que Y está hablando de monto de inversión en millones de pesos, pues es la Y que corresponde a eso, ¿no? Entonces, las sumatorias en el inciso B, pues habría que poner las sumatorias, ahí las tienen, 76, 76, 638, 604.82 y 548. En el inciso C, me preguntan calcular la recta de regresión de mínimos cuadrados de Y sobre X. Entonces, la respuesta era Y, aquí no la puse, pero se las agrego, Y igual a 11.32 4503 menos, aquí no le tienen que poner más menos, directamente le pueden poner menos 0.490066 y agregarle X. Hubo quien me puso Y aquí en el 11.3259, hubo quien no me puso la ecuación de regresión, aquí había que calcular B sub 0 y B sub 1 con las fórmulas, sus archivos algunos se parecían mucho, pero lo dejé pasar porque pues bueno, ya no me puse quisquilloso, pero se parecían muchos archivos en el procedimiento, hasta el resultado lo encerraban con un rectángulo y en el otro también, se me hizo muy raro eso, pero bueno, por esta vez lo voy a dejar pasar. En cuestión de el inciso C. Nada más era calcular B sub 0 o calcular B sub 1, ahí los tienen los valores, con todos los decimales ahí y con 4 decimales abajito. No les dije cuántos decimales ocupar, entonces podrían ustedes haber ocupado los decimales que decidieran, ¿no? De ahí, en el inciso D me pide calcular el error estándar de estimación. En este examen 1 es 1.260657 y a muchos también se les olvidó esto, lo de sus unidades, que eran millones de pesos. Ahí es muy importante que le pongan sus unidades. No les bajé mucha puntuación, pero sí les bajé algo, los que no pusieron sus unidades. Por esa razón no tuvieron el 10 completo. Y en el otro, que es el coeficiente de correlación, es 0.730011 y había que ponerle negativo porque recuerden que les dije que depende del valor de B sub 1. Si utilizaron la fórmula, automáticamente les debe de salir negativo. Muchos se les pasó ahí el negativo. El coeficiente de determinación, pues elevan el coeficiente de correlación al cuadrado y les da 0.532916 en el inciso F. Y en el inciso G había que sustituir en mi ecuación de regresión el valor de 8 y les da 7.4037 y aquí también me faltó las unidades, millones de pesos. Entonces esas eran las respuestas para el examen de versión 1. Aquí también lo hice por si lo hacían con las variables invertidas, el monto de inversión en millones de pesos y Y en número de inversionistas, pero nadie lo realizó de esa manera, ¿no? Entonces esto me lo voy a pasar. Voy a ir con al último, si es que alguien tiene alguna duda o aclaración, con mucho gusto me lo puede hacer, ¿eh? La versión 2, ahí lo tienen. Nuevamente aquí X es el número de inversionistas y Y es el monto de inversión en millones de pesos. Ahí tienen que los inversionistas varían de 3 a 10, una variación de 7. Y el monto de inversión varía de 5 a 10.8, más o menos como alrededor de 7, ¿no? Entonces, pues más o menos es lo mismo.
es un poquito más de variación en los inversionistas. Entonces, si se hubieran ido por la variación, inversionistas hubiera sido y monto de inversión el X, pero yo aquí justifico que lo puse así porque en Y se habla de dinero, de cuestión monetaria. Entonces, ese era el inciso A. El inciso B, ahí tienen la sumatoria, 69, 84, 523 en X cuadrada, 735.36 en Y cuadrada y 613.1 en X por Y. Algunos me pusieron primero X por Y y luego X cuadrada y luego Y cuadrada. No hay mayor problema en el orden. No pasa nada, lo pueden hacer de esa forma y está correcto. En lo que es la ecuación de regresión, aquí tampoco las puse, pero se las voy a poner en el inciso C. Es Y igual a 3.471429 más 0.714286 multiplicado por X. Esa era mi ecuación de regresión. Había que sacar B sub 0, B sub 1 y la ecuación de regresión es muy importante ponerla hasta el último. A algunos se les olvidó ponerla, nada más me sacaron B sub 0 y B sub 1. El coeficiente de correlación es 0.896689, que es el inciso D primero, es el error estándar de estimación, 0.853773 millones de pesos. El inciso E, el coeficiente de correlación, que es 0.896689. Esa cantidad la elevo al cuadrado y me da 0.804051 para el inciso F, que es el coeficiente de determinación. Y en el inciso G había que sustituir el 6 en la ecuación de regresión y me da 7.7572 millones de pesos. En el número 3, en el examen versión número 3, ahí en la variación de el número de inversionistas es de 4 a 11, estamos hablando de 7, y el monto de inversiones de 10.5, de 5.5 a 10.5, estamos hablando de 5. Nuevamente el mismo argumento que en las otras versiones. En el inciso B, la sumatoria será 72, 80.4, 556 en X cuadrada, 665.32 en Y cuadrada y 580 en X por Y. En lo que es el inciso C, que es mi ecuación de regresión, aquí la ecuación sería Y igual a 7.825532 más 0.029787X. Esa era mi ecuación de regresión. Habían de sacar B sub 0, B sub 1 y la ecuación de regresión. En el inciso C, en el inciso D, el error estándar de estimación, que es 1.535848 millones de pesos. En el inciso E es 0.042009. Lo elevamos al cuadrado y nos da el coeficiente de determinación, que es 0.001765. En el inciso F. Y en el inciso G había que sustituir el 9 en la ecuación de regresión y nos da 8.0937 millones de pesos. A lo mejor en sus exámenes encuentran cierta variación con esos valores que yo estoy mostrándoles, porque a lo mejor ocuparon menos decimales, pero si lo tienen más o menos bien, se los puse bien, no hubo mayor problema. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda en su examen en particular, ¿me lo puede indicar? ¿Nadie? No, profe. Ok. Bueno, entonces ese sería
o fue su examen. Algunos me pusieron también la interpretación de B sub 0 y de B sub 1, no se los pedí en esta ocasión, entonces no era necesario agregarlo. Nada más les pedía que calcularan la ecuación de regresión y no les pedía la interpretación de B sub 0 y de B sub 1. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ok. Si no hay dudas, entonces ahora sí empezamos con el ejemplo 1 de la unidad 2. Entonces vamos a revisarlo. Dice lo siguiente: una empresa quiere encontrar un modelo de regresión para relacionar la cantidad de tiempo requerido por un vendedor de ruta, chofer, para abastecer una máquina de refrescos con el número de latas que incluye la misma y la distancia del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina. Y ahí definimos las variables que son Y, X1 y X2. Y es la cantidad de tiempo en minutos requerido por el vendedor de ruta, el chofer, para abastecer una sucursal. Ahora nuestra variable Y es el tiempo en minutos. La variable X1 es el número de latas que deben entregarse en la sucursal. La variable X2 es la distancia en metros. Acuérdense que en el ejemplo 2 la tomábamos en kilómetros, aquí la tomamos en metro. Es muy importante que especifiquen en qué unidades están tomando su variable. Del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina, y en la siguiente tabla se presentan 25 observaciones respecto al tiempo de entrega. Y ahí tienen ahora 25 observaciones, a diferencia de las otras que eran nada más 14, aquí tenemos 25 observaciones que se registraron. A partir de esas observaciones que están en color negro, que están en negritas aquí en las primeras 3 columnas, de ahí sacamos lo que es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2, x1 por y, x2 por y y cuadrada. Aquí nuevamente el orden no importa, puede poner primero x1 por x2 y luego las variables al cuadrado y luego las variables por y luego el cuadrado de y cuadrada. El orden no importa, lo importante aquí es que tengan todas las columnas que necesitan para realizar su análisis de regresión. El orden es lo de menos. Yo les recomiendo que de preferencia primero hagan cada variable con la otra, pero aquí a propósito lo puse diferente para que vean que no importa. Pero yo les recomiendo que primero, después de sus variables, pongan las variables con cada una en pares. Luego pongan las variables al cuadrado y luego pongan las variables por la variable dependiente. Cada una de las variables independientes por la variable dependiente, para que lleven un orden en su sumatoria, pero finalmente pues es lo mismo, ¿no? Y nos piden validar los supuestos en el inciso A, ajustar el modelo de regresión múltiple a estos datos, en el inciso B, en el inciso C, interpretar cada coeficiente de regresión parcial, aquí sí nos piden interpretar los coeficientes de regresión. Inciso D, calcular los residuos de este modelo. Inciso E, calcular la matriz varianza-covarianza XX y YX. Inciso F, construir la matriz de correlación. Inciso G, probar que los coeficientes son diferentes a 0, 1 por 1 con la prueba T. Inciso H, probar que los coeficientes son diferentes a 0 con la prueba F. Inciso I, construir un intervalo de confianza del 95% para cada uno de los coeficientes de regresión. Inciso J, calcular el coeficiente de correlación. Inciso K, calcular el coeficiente de determinación. Inciso L, calcular el error estándar múltiple de estimación. Y por último, inciso M, pronosticar tiempo en minutos requerido por un vendedor de ruta con 15 latas que deben entregarse en la sucursal y una distancia de 300 metros a la ubicación de la sucursal. Entonces, primero vamos a validar los supuestos de este modelo, que si recuerdan, los supuestos que tenemos que validar en un análisis de regresión múltiple son 5 los supuestos que tenemos que validar.
Entonces, el supuesto número 1 es que la variable dependiente sea continua. Estamos tratando nosotros el tiempo. El tiempo podríamos decir que por la mayoría de veces nos vamos a los enteros, a decir verdad, porque decimos, pues, de aquí al centro, ¿cuánto nos tardamos? Pues nunca decimos 10.3 minutos, ¿verdad? Decimos 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos o media hora o así. Nunca nos vamos al punto y algo. Pero si fuéramos, inclusive en los datos que ustedes me dieron, dudo mucho que sus tiempos sean puros enteros. Todos me dieron enteros, pero dudo mucho que así sea porque a lo mejor se tardan pues 10 minutos con 30 segundos, por ejemplo, y ustedes dicen, no, pues me tardé 11, ¿no? Pero si fueran perfeccionistas y realmente midieran como se debe de medir la variable, pues sí estarían hasta con su cronómetro, ¿no? Y dirían, no, fueron 11 minutos, 11.35 minutos, por ejemplo, y ya nos daría una variable continua. La podemos medir con decimales. A pesar de que la manejemos en cuestión de costumbre como números enteros, la podríamos medir en un momento dado. Hay aparatos para poder medir el tiempo con segundos. Entonces, por eso consideramos que nuestra variable dependiente es continua, de acuerdo a su naturaleza. La linealidad la sacamos de nuestro archivo Excel. Si yo me voy a mi archivo de Excel, que ya se los compartí, lo pueden ustedes descargar, ya sea de Facebook o de la sección de archivos. En mi archivo de Excel, que es la versión 3.0, les voy a compartir esa parte. Aquí está. Entonces aquí me voy al ejemplo 1. Ya tengo yo las gráficas para esa linealidad, que son estas dos. Si ustedes se dan cuenta, pues tengo más puntos. Y en ninguna de las dos puedo observar una tendencia de embudo o de polinomio de segundo grado evidente. Esta primera gráfica es la de X1 con los residuos y esta segunda gráfica es la de X2 con los residuos. En ninguna de las dos tenemos tendencia de embudo ni de polinomio de segundo grado, por lo tanto decimos que se cumple el supuesto de linealidad y es lo que viene ahí en su documento. Voy a permitir compartirlo ahora, me regreso al documento, aquí. De acuerdo a las gráficas, residuos contra X1 y residuos contra X2 no se aprecia ninguna tendencia de embudo o polinomio de segundo grado evidente, por lo que se cumple este criterio de linealidad, ni de X1 con los residuos, ni de X2 con los residuos. Me voy entonces a lo que es la sumatoria de residuos, que es 8.34883 por 10 a la menos 14. Ajá. Y entonces, esa la divido entre el número de observaciones, que es 25, y me da 3.33955 por 10 a la menos 15. Si de por sí era pequeña, cuando la divido entre 25 se me vuelve aún más pequeña y por lo tanto, analíticamente, pues es correcto, se cumple el supuesto de linealidad. Posteriormente, haciendo un análisis de regresión para el paso número 3, me voy a regresar otra vez al Excel. Ahí está el Excel.
Entonces, para hacer mi análisis de regresión, recuerden que me voy aquí a donde tengo los datos. Me voy a datos, análisis de datos, regresión. Y en rango Y de entrada selecciono la variable Y. Les recomendaba yo que desde el título, ya que la seleccioné, le doy en el cuadrito. Y luego, rango X de entrada, selecciono todas las variables X. Aquí, como solo tengo dos, selecciono esas dos. Y le doy otra vez en el cuadrito. Selecciono residuos y gráfico de residuales para que me haga las gráficas que ya les mostré en el paso anterior. Y le doy a aceptar. Aquí ya no le doy a aceptar porque ya lo hice, ya lo tengo hecho aquí. Me va a dar algo así, los residuos así. Y le agrego estas tres columnas para poder calcular yo el coeficiente de Durbin-Watson. Entonces se las agrego, hago los cálculos y mi coeficiente de Durbin-Watson va a ser el valor de EI menos EI menos 1 al cuadrado entre EI al cuadrado. Y eso me da un coeficiente de Durbin-Watson de 2.097, que se supone que es lo que tuve acá. Mejor les voy a compartir ventana para no estarme pasando de una a otra. Entonces, aquí está el 2.097 como valor del coeficiente de Durbin-Watson. Y el otro siempre va a ser 4 menos el coeficiente de Durbin-Watson, que me da 1.903. Me voy a ir a las tablas del coeficiente de Durbin-Watson para buscar el valor de 0.05 con K igual a 2 porque tengo dos variables independientes y con N igual a 25 porque tengo 25 observaciones. Entonces me voy a la tabla de Durbin-Watson para buscar Durbin-Watson, que es esta que tienen aquí. Entonces me voy a Durbin-Watson. Primero localizo mi tabla de 0.05. .01, .025, .05, aquí estamos. Y ahora lo voy a buscar en la columna 2, que es aquí. En 25, que es hasta acá. Y aquí me voy a 25. Aquí está. Así. Ahora los valores que tendría yo que utilizar serían estos dos. 1.206 y 1.549. Vamos a ver si estuvo bien lo que calculamos aquí. 1.206 y 1.549 son correctos, DL y DU. Entonces, yo voy a comparar D con DU. Aquí vemos que D es mayor a DU. Entonces, no hay evidencia de autocorrelación positiva entre los residuos. Por lo tanto, nuestro modelo cumple con la autocorrelación positiva. Si no hay evidencia, cumple. Si hay evidencia, no cumple. 4 menos D igual a 1.903. Otra vez lo comparo con DU porque DU es menor a nuestro valor que nos da ahí. Y veo que es mayor. Concluyo que no existe evidencia de autocorrelación negativa, lo cual quiere decir que también cumple con la autocorrelación negativa. Y si cumple con la autocorrelación positiva y la negativa, cumple con el supuesto de independencia de errores. Hasta aquí hago una pausa, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, parece que no. Bueno, en el siguiente, que es normalidad, de una vez me voy a permitir hacer mi análisis con Minitab. Nuevamente lo voy a volver a repetir para que se acuerden ustedes. Entonces abro mi archivo de Minitab. Primero lo abro. Ahí me esperan unos cuantos segundos. A veces me lo abre rápido, a veces se tarda un poquito.
Y voy a copiar lo que son estos valores. Desde el título lo puedo copiar o puedo copiar los puros valores como yo quiera. Si lo copio desde el título lo voy a pegar en la franja gris. Si lo copio los puros valores lo voy a pegar aquí en la franja blanca. Como copié desde el título lo pego en la franja gris con pegar celdas o con control V y verifico que sean mis 25 observaciones. Ahí están mis 25 observaciones. Me voy a ir a estadísticas. Regresión, regresión nuevamente y ajustar modelo de regresión. Me va a aparecer algo así. En respuestas le voy a poner Y. En predictores continuos le voy a poner todas mis variables. Para este caso es X1 y X2. En lo que es modelo, opciones, codificación y paso a paso no le muevo nada. Ahí ni siquiera tengo que entrar. En gráficas le pongo 4 en 1 y le pongo aquí, selecciono X1 y X2 para que me haga las gráficas de residuos con X1 y residuos con X2. Ya las hice en Excel, pero las puedo también, a veces hay quien les gusta más cómo se ve en Minitab, pues también la pueden sacar aquí en Minitab. Le doy a aceptar. En resultados le pongo estadístico de Durbin-Watson para verificar mi valor de Durbin-Watson y todos los demás palomeados. Le doy a aceptar. Y en almacenamiento le pongo ajustes, residuos y coeficientes. Esos tres. Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar nuevamente. Y aquí me da la gráfica que ya había yo visto de X2 con residuos. X1 con residuos y mi gráfica de que ocupo para normalidad. Perdón. Les preguntaría yo, ¿el histograma tiene forma normal? ¿O no? ¿Tiene forma de distribución normal? Sí. Más o menos, ¿verdad? No hay que ser perfeccionista. Sí, se puede observar. Más o menos. No, no está perfecta porque como que nos mete ruido y también debería estar un poquito más abajo, ¿no? Pero sí empieza de un valor bajo, sube hasta un valor alto y luego baja de valores, ¿no? Entonces podemos decir que sí se comporta de una manera normal, lo que es mi histograma. Luego verificamos lo que es mi coeficiente de Durbin-Watson, aquí me lo da, que es 2.097, es correcto, igual al que nosotros obtuvimos, entonces nuestro procedimiento está bien. Y ya no tengo que copiar los residuos y lo hago aquí. Ya se me generó una columna que se llama residuos, que si yo la comparo con la que tengo acá, es exactamente la misma que esta columna. Los puedo copiar estos residuos y pasarlos a Minitab o hacerlo como lo acabo de hacer ahorita y ya me pone los residuos aquí. Entonces, si ya me puso los residuos, me voy a ir para el evaluar normalidad a estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad, selecciono los residuos, ahora son esos, la columna que se me generó, y selecciono Anderson-Darling. Y me dice que el valor P es de 0.479, es mayor a 0.05, por lo tanto cumple normalidad con el criterio de Anderson-Darling. Para ver el criterio de Ryan-Joyner, le doy en estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad, cambio a Ryan-Joyner, le doy a aceptar y me dice que es un valor P mayor a 0.100 y 0.100 simplemente es mayor a 0.05, por lo tanto también cumple con Ryan-Joyner. Me voy nuevamente a estadísticas, estadística básica, prueba de normalidad y selecciono el otro criterio y me da que es mayor a 0.15 y es a su vez mayor a 0.05, por lo tanto cumple también normalidad con el criterio de Kolmogorov-Smirnov.
con el histograma reafirmo que cumple normalidad también. Entonces, aquí eso es lo que debe de decir, que cumple, no se rechaza la hipótesis y por lo tanto cumple con normalidad, con el criterio de Ryan-Joyner, con el criterio de Anderson-Darling y con el criterio de Kolmogorov-Smirnov. Aquí no les incluí lo que es el histograma como tal, pero se los incluyo. Ah, no, sí se los puse, aquí está. Es en esta gráfica. Aquí está el histograma y podemos ver que tiene una distribución normal. Aquí a ver si me permite hacer el dibujo. Más o menos ahí está. Para que se den cuenta que tiene una distribución normal, ¿no? Ahí está, más o menos una distribución normal, ¿no? Entonces, de esa forma pueden evaluar el cuarto supuesto, que es distribución normal. Y homoscedasticidad, recuerden que dijimos que la íbamos a evaluar con los mismos gráficos de linealidad, con la variable x1 con residuos, con la variable x2 con residuos, que no sigan una tendencia de embudo de polinomio de segundo grado, y adicionalmente que podemos ver también en la gráfica de residuos versus ajuste, que es la que nos da aquí en Minitab como esta que tenemos aquí de 4 en 1. Permítanme tantito, ahorita la encuentro, por ahí debe de estar. Aquí está. Que es valor ajustado contra residuos, y también vemos como que quiere tener un polinomio de segundo grado, pero no está muy bien definido ni muy evidente, entonces lo podemos dejar pasar. Y diríamos que cumple entonces también con igual varianza. Y como cumple con todos los supuestos, diríamos que nuestro modelo es válido. Ahora, vamos a construir, y me gustaría que aquí pusieran mucha atención, para construir la matriz X transpuesta X, que ya aquí está construida, pero me gustaría que vieran la diferencia con respecto a la otra, porque aquí es con dos variables únicamente. Entonces, aquí en la parte superior izquierda vamos a poner el número de datos, que es 25. Después vamos a poner la sumatoria de x1, que corresponde a 206. Y después en el mismo renglón la sumatoria de x2, que corresponde a 8294. En el segundo renglón empiezo con sumatoria de x1. Luego x1 con x1, que sería x1 al cuadrado, que corresponde a 2396. Luego x1 por x2, que corresponde a 77177. En el siguiente renglón empiezo con x2, 8294. Luego x2 con x1, que es lo mismo que x1 con x2, es exactamente lo mismo, es 77.177. Y concluyo con x2, que sería x2 al cuadrado, que es 3.531.848. Esa es mi matriz X transpuesta X. Para hacer la inversa, ¿alguien me puede recordar los pasos para hacer la inversa, de favor? ¿Es igual a qué? ¿Qué tengo que poner ahí? Igual a M inversa y seleccionamos las variables. Muy bien. M inversa, seleccionamos la matriz que queramos invertir y cerramos. Ya está. ¿Y después? Vamos a seleccionar una zona que tenga igual tamaño a la zona que seleccionamos y pulsamos Fn y F2. Excelente, muy bien. Entonces, Fn, F2, o en algunas computadoras F2 directo. Por ejemplo, en la mía es F2 directo, pero hay algunas otras que hay que pusharle Fn, F2. Ustedes se van a dar cuenta cuando le aprieten Fn, F2,
pues les tiene que aparecer algo como lo que me está apareciendo a mí. O si no, apretarle solamente F2. Ya que lo tienen así, ¿después qué hago? Control más Enter más Shift. Muy bien. Al mismo tiempo, y ahí está mi matriz inversa, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo construyo ahora mi matriz X transpuesta Y? Primero voy a poner como primer elemento, voy a poner la sumatoria de Y, que correspondería a este valor. Luego voy a poner la sumatoria de X1 por Y, que corresponde a este valor. Y luego voy a poner la sumatoria de X2 por Y, que corresponde a este valor. Ahí están los tres valores. ¿Cómo construyo mi matriz de coeficientes? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Igual a qué? Despierten. ¿A qué es igual mi matriz de coeficientes? ¿M qué? M mult. M mult, muy bien. Luego, ¿cuál pongo primero? ¿X transpuesta X inversa o X transpuesta Y? La inversa. Ahí es importante el orden, porque si lo ponen al revés, inclusive ni los va a poder multiplicar. Entonces primero va la inversa y luego va X transpuesta Y. Lo cierro. Y después, marco una matriz del mismo tamaño que X transpuesta Y. Y después, Fn, F2. Y después nuevamente Control Shift y Enter. Y ahí están mis valores de B sub 0, B sub 1 y B sub 2. ¿Qué los puedo comparar con lo que me hizo aquí en regresión? Aquí puedo observar que son los mismos. Y los puedo comparar también en los resultados que tuve aquí. En los coeficientes deben de ser los mismos. Y los voy a poner aquí para que los puedan ustedes comparar. Aquí están que son los mismos. Estos con estos. Y también son los mismos que obtuve aquí en mi matriz de coeficientes, son los mismos que estos. Ahí tienen tres opciones para compararlo, ¿no? Ya si se equivocan, pues ya es mucho. Ok. Entonces, con eso, aquí ya lo tienen, todo lo que les acabo de explicar, aquí ya lo tienen, inclusive verificándolo. Y solo me restaría construir mi ecuación de regresión, que va a ser y igual a b sub 0. Aquí lo puse con 6 decimales. Más b sub 1, también con 6 decimales. Por x1 ahora. Más b sub 2 por x2. Ahí es importante que sepan por qué variable se va a multiplicar cada uno de los coeficientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver algo que es importante, que es la interpretación. Entonces, les voy a poner aquí los valores para que vean de dónde los saco. Aquí en Minitab, ahí pueden ver los valores. El primer valor, que es 2.263, bueno, sería 4 aproximadamente. Ahí se me fue una aproximación. Entonces, le voy a corregir. De una vez se lo voy a corregir. No se me olvida. Entonces sería 2.26, lo voy a poner con 4 decimales, 38. Ahí está, 38.
Le doy guardar. Y aquí les enseño cómo convertir a PDF de volada. PDF, guardar, lo reemplazo. No me deja quitarlo porque lo tengo abierto. Lo vuelvo a guardar. PDF. Y ahora sí me tiene que dejar. Ahí está. Bueno, continúo entonces. Ahí está. Me voy a donde estaba. Entonces la interpretación. Les decía yo que se los iba a poner así para que ustedes vean de dónde tomo los valores. B sub 0 entonces es el valor promedio. Siempre acuérdense de la variable Y. Ahora mi variable Y es el tiempo en minutos requerido por un vendedor de ruta para abastecer una máquina de refrescos, sin tomar en cuenta ni el número de latas que incluye la máquina, ni la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina. También pueden ponerle de otra forma la redacción. Cuando la máquina de refrescos, cuando el número de latas que incluye la máquina y la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina son 0. También de esa forma lo pueden poner, tanto como de la forma que lo estoy poniendo yo así ahí, como la otra que les comenté. Para el valor de 2.7443 de B sub 1, significa la variación neta del tiempo en minutos requerido por un vendedor de ruta para abastecer una máquina de refrescos, que es la variable Y, por cada unidad de variación del número de latas que incluye la máquina, manteniendo la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina constante. O también le pueden poner por cada lata del número de latas que incluyen la máquina, manteniendo la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina constante. Y el otro valor, el de B sub 2, significa la variación neta del tiempo en minutos requerido por el vendedor de ruta para abastecer una máquina de refrescos, que es la variable Y, por cada unidad de variación de la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina, manteniendo el número de latas que incluye la máquina constante. También pueden decir que por cada metro de la distancia en metros del vehículo de servicio a la ubicación de la máquina, manteniendo el número de latas que incluye la máquina constante. Entonces, de esa forma es la interpretación que ustedes pueden hacer de los coeficientes de regresión. Y por el día de hoy le dejaríamos aquí en este inciso. Mañana continuamos con los demás incisos y les corregiría el detallito que tuve ahí en lo que es el valor de B sub 0. No sé si existiera alguna pregunta final. ¿Ninguna pregunta? Maestro, ¿Aclaración? ¿Sí? lo que pasa que nosotros nos puso que estaba completo lo del portafolio, pero le quitamos su portada. Ajá. ¿Lo tenemos que volver a subir o así está bien? Porque nos puso completo, pero no sé si volverlo a subir. ¿Y les puse que les hacía falta mi portada? Sí. No, no es necesario volverla a subir. Ah, entonces así que queda entonces. Sí, así puede quedar. Gracias. Sí, cuando lo tienen que volver a subir, les pongo ahí. Y es necesario volverlo a subir o volverlo a enviar. Si no les pongo nada de eso, no es necesario volverlo a enviar. Gracias. Simplemente es una observación que les hice en la revisión, pero no es necesario volverlo a enviar. Es que luego se fusilan mis materiales como si fueran de ustedes y no se van. Y ya con mi portada, pues ya indica que es mío, ¿no? Aunque todas las hojas luego les pongo nombre, pero a esas no les puse nombre en todas las hojas. Y ustedes lo podrían presentar como propio. No es muy ético, pero
llega a suceder, ¿verdad? Espero que no sea el caso, porque yo confío en ustedes y se los comparto con todo cariño y con todo mi corazón. Espero no hagan mal uso de mi material, ¿verdad? ¿Alguna otra observación? Aunque algunos no me reconocen, ¿verdad? Todo lo que hago por ustedes, pero no importa, lo hago con mucho gusto. Profe. Ajá. El problemario se va a corregir. El problemario sí. Es que pero todavía no lo he calificado. Entonces van a tener una semana, pero hasta que se los entregue. Ah, ok. A partir de que se los entregue, tienen una semana para corregirlo. Si es que no tienen calificación aprobatoria. Si tienen una calificación aprobatoria, no tiene caso que lo corrijan, puesto que el corregido va a tener máximo una calificación de 70. Entonces, si tienen 80, si tienen 90, pues no tiene caso que lo corrijan, porque en vez de mejorar, van a empeorar en el corregido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo espero que el miércoles le voy a echar muchas ganas. Ayer me desvelé calificando, pero la verdad no estoy dando kilo con esta, porque luego estoy calificando y, por ejemplo, me manda alguien un mensaje y pues tengo que atender a quien me manda, ¿no? Y me quitan de lo que estoy haciendo. Entonces sí se me está complicando mucho esa parte, pero prometo echarle muchas ganas y tenerlo. De esta semana no pasa, eso sí les puedo asegurar, de esta semana no pasa. ¿Alguna otra observación o alguna otra cuestión? Si no hay ninguna otra cuestión, les deseo una muy buena tarde. Les agradezco que hayan estado conmigo en estos momentos y espero les haya agradado la clase. Y cualquier duda, con toda confianza, inclusive cuando ya estén trabajando en su portafolio, ya saben que me la pueden hacer en cualquier momento, ya sea que me reúna con ustedes de manera particular en cada equipo o de manera general en todo el grupo. De las dos formas puedo trabajar. Muchas gracias, profe. Igualmente, excelente tarde. Muchas gracias, igualmente. Cuídense mucho. Igualmente, profe, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós.